El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:20 en la mañana. Gracias por la sintonía, la adhesión de nuestra audiencia que tiene o genera reportes desde varios sectores del país y alrededor del mundo a través de nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en internet en www.radiomajestad.com. Estamos en Santo Domingo a través de Majestad Televisión y Canal 3 de TVNet y estamos en Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Contertulio, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué más, Contertulio? ¿Está muerto el frío? Sí, estoy que me muero del frío. De verdad que estoy que me muero. ¿Cuánto tenemos? ¿10 grados? Déjeme ver. A ver, veamos, confirmemos temperatura para empezar. Sí. Ya nos han traído nuestro café calientito. Veamos. 10 grados. 10 Hace grados, frío. sí, es que hace mucho frío. Bueno, pero vamos a hablar hoy de los resultados electorales en la región. Hay que hacer una valoración en frío, como siempre digo, de lo que está pasando en la región, de lo que pasó ayer en la República Argentina, de lo que pasó en la República Oriental del Uruguay y de lo que pasó con las elecciones municipales en Colombia. Seguramente muchos no sabían, no conocían que allí en Colombia iba a haber elecciones municipales. Evidentemente toda la atención estaba centrada en los comicios de la República Argentina, en donde, a ver, la victoria de Alberto Fernández evidentemente estaba en el presupuesto, y estaba en el presupuesto luego del resultado de las elecciones primarias, las denominadas PASO, donde evidentemente Fernández obtuvo porcentajes muy interesantes, ganó las elecciones PASO, que son una especie de plebiscito anterior a las elecciones oficiales que se dieron el día de ayer. Las encuestas... Comparemos resultados. Claro, Búscate búscate los resultados de las PASO. Los resultados del día de ayer, digo, eran previsibles respecto de quién iba a ganar y de hecho quién ganó. Pero claro, se discute el porcentaje porque las encuestas a boca de urna le daban originalmente una ventaja de 15 puntos a Fernández respecto de Macri. Finalmente el resultado oficial le dio una ventaja de 8 puntos. Yo en lo personal discrepo con aquellos que dicen que ese es el reflejo de que el país está partido. O sea, a mí me parece que 8 puntos es una ventaja, digamos, interesante. No, hay una cosa adicional, acaba de ganar en primera vuelta. Y gana en primera vuelta. No es que ha ganado en segunda vuelta y por una distancia como la que hubo aquí en 2017, o sea, que sí, que la Argentina está polarizada, Sí. Indudablemente, o sea, cuando se disputa entre dos grandes tendencias, se puede hablar de una polarización per se, siempre va a haber una polarización. De hecho, hay dos tendencias, ¿no? Exactamente. Que son las que disputaron ayer. La de pero la derecha representada Fernández por ha Macri. ganado en primera vuelta, pues con Tertulia. Claro, y sobre esto hay que decir algunas cosas, pero digo, 8 puntos de distancia para mí en lo personal. No es lo mismo una distancia de 8 puntos que de 1.5% que, por ejemplo, permitió a Lenín Moreno ganar en segunda vuelta a Guillermo Lasso. O lo que pasó en Venezuela en 2013. Yo tuve la oportunidad de cubrir las elecciones en 2013, cuando Nicolás Maduro le gana a Capriles, y fue 1%. Unas elecciones que evidentemente fueron cuestionadas. Y eso hemos hablado un montón de veces. Lo que sí llama la atención es la diferencia, a propósito de lo que tú señalabas hace un Las momento. PASO. A ver. En las PASO, que son esta suerte de elecciones primarias del 11 de agosto, Alberto Fernández alcanza un porcentaje de 47.79 de los votos válidos totales y Mauricio Macri saca 31.80, o sea, ahí sí había una distancia considerable. Claro. Ahí estamos hablando más de 15 puntos, ¿no? O casi 15 puntos. Acá la distancia no fue mayor y nuevamente vuelven a fallar las encuestadoras que daban una victoria más abultada a Fernández. Pero creo yo que nuevamente estamos viendo una suerte como de consolidación del peronismo, más allá de que Lamens no le ganó a Larreta y Larreta sí le revolcó a Lamens, ¿no? en la ciudad de Buenos Aires. Pero el peronismo se hace del gobierno nacional y se hace también de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Con Kicillof, ¿no? Con Axel Kicillof. Que es muy cercano a Cristina Fernández. Fue su ministro de Finanzas. Claro. Dicen que es que es una especie de hijo para Cristina, ¿no? Creería que sí, que es uno de sus delfines. De sus delfines, ¿no? Uh-huh. Y podría tener una proyección dependiendo de cómo le vaya. Sin duda, sin duda. Yo me imagino que él debe tener una aspiración, además legítima,
de ser en algún momento candidato a la presidencia de la Argentina. Es un tipo que, sobre todo en el universo femenino, tiene muchas fans. Vamos a decirlo. Claro. Bueno, Más que pinta de economista, tiene pinta de actor de novela. Pero eso es relativo. Claro, Magua también tenía mucha aceptación en el público femenino. Por eso ganó, pues, ¿no? Por eso ganó. Claro, es relativo. A ver, yo sí planteo la necesidad de ampliar las visiones sobre lo que significa la victoria del día de ayer. Buenos días al doctor Arturo Ruiz. Nos dice, ojo con el legislativo. Entiendo que en el legislativo hoy, a ver, en el legislativo, no se produjeron elecciones ayer del legislativo. Esas elecciones serán después de 2 años y un poquito más. O sea, en diciembre o a partir de diciembre deberán transcurrir 2 años para las elecciones legislativas. Y entiendo que en este momento Alberto Fernández no entraría con un Congreso a favor, ¿no? Entiendo que va a tener un Congreso en contra, un Congreso en el cual no tendría mayoría. Pero digo, desapasionemos el debate, vamos a cuestiones de fondo porque, y me llama la atención, ¿no? El último fin de semana una comunicadora, una periodista de dilatada trayectoria, y me refiero a Patricia Yaniot, se permitió postear, sin colocar ningún tipo de leyenda, pero postear un meme donde se hablaba de los 70 años del peronismo, de los 10 años del correísmo, de los no sé cuántos años del chavismo, de los no sé cuántos años de Evo Morales, etcétera, y cuestionar, digamos, las protestas sociales que se han dado en los países de la región. Hablaba también de los 24 años de gobiernos del centro hacia la izquierda en Chile, cuestionar, digamos, los movimientos o protestas sociales de las últimas semanas, cuando, por ejemplo, en el caso del Ecuador, Lenín Moreno tiene 2 años y pico gobernando, cuando en el caso de la Argentina, Mauricio Macri ha gobernado casi 4 años, etcétera, haciendo un análisis totalmente, o un comentario totalmente fuera de tono. Porque déjenme contarles, y yo les planteo, les sugiero, que revisen la historia, y sobre todo la historia del peronismo. El peronismo, amigos y amigas, es una corriente dentro de la República Argentina que a lo largo del tiempo no se ha caracterizado por responder a una sola ideología. Digamos, del propio peronismo hay una serie de ramificaciones, del centro hacia la izquierda y del centro hacia la derecha. O sea, hay que hacer una valoración en frío sobre aquello. Y voy a poner un caso, un ejemplo, un par de ejemplos. El caso de Menem, que es el caso más emblemático, digamos, de un peronista liberal que, por ejemplo, llevó adelante el más agresivo programa de privatizaciones que la historia de la República Argentina recuerde. Él llevó adelante la convertibilidad de la moneda, teniendo como brazo ejecutor a Domingo Cavallo, quien fue su ministro de Finanzas y que incluso vino acá al Ecuador en diciembre de 1996 a asesorar al gobierno del entonces presidente Abdalá Bucaram en la construcción de su programa económico. Entonces Menem, siendo peronista, aplicó un programa totalmente liberal e instrumentó pues este esquema de privatizaciones que prácticamente vendió todas las empresas públicas en aquel tiempo. Y hagamos o establezcamos una diferencia con los gobiernos de los K, el gobierno de Néstor y los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, hagamos una evaluación distinta, maticemos el debate, maticemos el análisis. Cristina Fernández va a asumir la presidencia del Senado. Por su condición de vicepresidenta. Que entiendo que en la Constitución argentina se establece justamente aquello. Hay que recordar también, para quienes dicen que 70 años gobernó el peronismo, que en 1983, cuando Argentina retornó a la democracia, no fue pues el peronismo el gobierno que asumió la presidencia de Argentina en aquel tiempo, sino Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín luego es sucedido por Menem tras una enorme crisis económica, política y social en ese país. Hay que recordar también que luego del gobierno de Menem, los peronistas perdieron las elecciones. El que ganó fue Fernando de la Rúa. Y Fernando de la Rúa no pertenecía al peronismo. O sea, hagamos un análisis ampliado sobre lo que significa el peronismo e investiguemos, porque créeme, a mí me sorprende cómo hay gente que uno piensa que tiene su preparación por su condición de político, de comunicador, de analista, revisa por lo menos la historia y se quedan simplemente en la periferia y hacen valoraciones netamente epidérmicas sobre lo que pasa en Argentina. El tema es cómo por el sesgo con el cual se pretende analizar siempre estos resultados electorales,
tú terminas prejuzgando a determinadas figuras. Creo que hoy, por ejemplo, más que Alberto Fernández, toda la carga negativa de determinados actores y opinólogos, no solo en la Argentina, sino en la región, porque ayer también vimos a un montón de gente sufrir a través de redes sociales por los resultados en la Argentina. La figura que más negatividad proyecta es sin duda la de Cristina, ¿no? Que fue primera dama o esposa del entonces presidente Néstor, y después en 2 periodos consecutivos presidenta, ¿no? Vinculada en algunos casos de supuestos cometimientos de corrupción, que digo todavía no se han logrado comprobar tampoco a ciencia cierta, pero hubo una corriente muy fuerte. Creo que el periodismo también en la Argentina jugó un papel muy importante para tratar de imponer en el imaginario colectivo de que el gobierno de los K era un gobierno corrupto, era un gobierno autoritario. Incluso le culparon al gobierno de Cristina de la muerte de un fiscal. Entonces, cosas que digo todavía no se han terminado de comprobar. Y vemos también cómo dentro de esas bajezas con las cuales se asumen estos resultados hoy en día, leía alguna gente que decía: ojalá Alberto Fernández aplique lo mismo que el presidente Moreno en Ecuador. Es decir, una vez ya posesionados en el cargo, haya una suerte de ruptura o de rompimiento de las relaciones entre presidente y vicepresidenta. Alguna gente a eso lo denomina traición. Entonces ayer había mucha gente que a través de las redes sociales estaba rogándole al señor para que exista una traición de parte de Alberto Fernández. O sea, yo te juro, viendo un país con las cifras y con los datos que actualmente refleja la Argentina, lo mínimo que deberíamos hacer como hermanos latinoamericanos, como parte de este continente, que además es uno de los más desiguales que existe en el planeta, es desearle la mejor de las suertes. Hubiese ganado Macri, sería lo mismo, ojalá le vaya bien, pero ahora que ganaron los Fernández, creo que lo único que nos resta es esperar por el bien del pueblo argentino de que a este gobierno le vaya bien. La pobreza está en el 35.4% y ha alcanzado en un país con 44 millones de habitantes a 15.9, 16 millones de habitantes. 16 millones de argentinos viven en la pobreza, según los datos oficiales que manejan las cifras y las estadísticas allá en la Argentina. Lejos de los deseos de pobreza cero que anunciaba Macri al asumir la presidencia, el INDEC informó que en el primer semestre de 2019 el número de personas por debajo de la línea de pobreza creció al 35.4% frente al 27.3% del periodo igual de 2018. La cifra representa unos 15.9 millones de personas en todo el país, cerca de 3.8 millones más que el año anterior, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los servicios básicos. La indigencia, es decir, personas que no tienen ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades alimenticias, trepó al 7.7% frente al 4.9% del mismo periodo de 2018. Se destaca la profundización de la pobreza extrema en el proceso de deterioro de las condiciones de vida de la gente, el cual aumenta en un 57.1%. Entonces, cuando tú ves estas cifras, y además hay unas cifras alarmantes de desempleo también, lo único que se te puede venir a la cabeza es: ojalá que a los Fernández les vaya bien, porque si a los Fernández que van a gobernar la Argentina les va a ir bien, quiere decir que al país le va a ir bien. Necesitas de estar lleno o carcomido de odio tu mente y tu alma y tu corazón como para desear que exista una fractura, un rompimiento y que todo se vaya por el barranco. O sea, me parece que, yo insisto, y claro, me hago eco también de tus palabras, hay que enfriar un poquito más los ánimos, hay que enfriar más la cabeza cuando se va a hacer algún tipo de comentario sobre un país que está atravesando un momento muy crítico, porque además creo que lo que ocurre hoy en la Argentina, con los resultados que se dieron ayer,
tiene que ver mucho también con lo que hemos vivido en la región en estos días, con lo que ha pasado en Ecuador los primeros días de octubre, con lo que ha pasado en Chile hasta el día sábado, donde este fin de semana salieron más de 1 millón de personas a protestar en las calles de Chile, reclamando porque exista mayores niveles de igualdad, de condiciones de vida, que la situación mejore, que se cambie el modelo, etcétera. Y lo que ocurre en Bolivia también. A ver, en Bolivia hay un descontento, sí. Gana Evo Morales, pero gana en medio de unas elecciones cuestionadas. Que la distancia es abultada también de su inmediato perseguidor, pero habían ahí una serie de inconvenientes y décimas en los puntajes que hubiesen posibilitado que exista una segunda vuelta. Más allá de que yo soy de los que cree que Morales no debía presentarse. Claro, estaba de por medio el tema Morales no estaba habilitado de para aquel referendo, de haber recurrido al... Convocado por él mismo, Claro. Él mismo convoca un referéndum y resulta que el pueblo boliviano le dijo no más reelecciones. Y resulta que termina presentándose avalado por un fallo que yo también creo que es muy cuestionable. Ahora, también digo, te lleva a pensar eso, lo que pasa con Morales, lo que pasa ahora con Cristina en Argentina, que finalmente ella no fue la candidata presidencial, pero fue parte del binomio ganador. Y no sé si también podríamos ubicarlo de la misma manera, lo de Colombia, lo que ocurre en Colombia con Uribe, donde su tendencia fue derrotada, además en las principales ciudades. Y lo de Bogotá es interesante, porque no gana ni el radicalismo de izquierda, ni tampoco el radicalismo de derecha, gana una persona de centro, con otros tintes. Pero auspiciada por el pueblo democrático, ¿no? Claro, y por el Partido Verde de Antanas Exacto. Mocus, pero que es más de centro. ¿no? Sí. Ella es del grupo de Antanas, Sí. de Antanas Mocus, que es un hombre de centro. En su tiempo fue detractora de Antanas Mocus. Sí, Claudia claro. López. Interesante, ¿no? Claro. Pero mira tú, citas ese elemento y hay que recordar también que Alberto Fernández durante largo tiempo fue detractor de Cristina. Después de haber sido amigo de Néstor, ¿no? Claro. Hubo una ruptura. Fue ministro de Néstor, ¿no? Entonces, digamos, podemos ubicar en el mismo escenario también lo que ocurre en Colombia con Uribe. Pero, ¿por qué siempre nuestra política, en el caso, digo, de Latinoamérica y del sur, sobre todo, siempre termina girando en torno a un personaje? Es decir, el movimiento al socialismo de Bolivia no tiene a nadie más que no sea Evo Morales. Bueno, yo sí creo que tiene, ¿no? Sino que Álvaro García sí, Linera, pues, claro. él. O sea, yo creo que Sí. si Evo Morales daba un paso al costado en este momento, que además yo pienso que no le correspondía. Y sí, señores, Bolivia está bien económicamente, Bolivia ha tenido un largo periodo de estabilidad económica, sí, de acuerdo. Que si hacemos una comparación con, por ejemplo, algunos países de la región, a mí me parece que de los gobiernos, el centro hacia la izquierda, los que mejor han estado en los últimos tiempos han sido Uruguay y Bolivia. Sí, Bolivia ha tenido un periodo de estabilidad económica y, digamos, relativa calma política en los últimos tiempos. Inclusive el otro día entrevistamos a un historiador boliviano que obviamente tenía una visión crítica con Morales, pero él reconocía que tenía una situación económica estable el Estado Plurinacional de Bolivia. El tema es que el propio Morales convoca en su momento a un referéndum y pierde el referéndum y él no estaba habilitado para la reelección, para volverse a presentar. Morales utiliza unos recursos legales allí, que también creo yo son muy discutibles, termina presentándose cuando yo creo que era el momento en que Morales dé un paso al costado y le dé chance un relevo generacional en la figura de Álvaro García Linera, su vicepresidente, que además, me parece, ha demostrado mucha consistencia con la visión del modelo socialista que predica el gobierno de Morales. Además, un intelectual. Es un pensador. Sí. Entonces yo creo que este era el momento, hablando de los relevos. Claro, por eso te decía, eso, digamos, es como un sabor agridulce que te deja este proceso, porque sigue digamos, girando en torno a la imagen de una persona. En el caso de Bolivia, Evo; en el caso de la Argentina, Cristina Fernández, aunque ahora, digamos, tienes a Alberto y vas generando algunos otros cuadros interesantes también, como por ejemplo Sergio Massa, que ya compitió por la presidencia en 2015, que también es peronista, y que ayer, digamos, Cristina Fernández en su discurso decía que este proceso les deja como lección el para futuro no volver a provocar una ruptura
y mantener la unión del peronismo. Aquí en Ecuador, no sé si todavía todo sigue girando en torno a Correa. No, sobre todo, créeme que todo sigue girando en torno a Correa. Sí, todo. Pero no se trata solo de los seguidores de Correa, sino No, del otro lado. sobre todo de quienes hicieron oposición a Correa, y ahí creo que tienen mucha responsabilidad los medios de comunicación también. Que hay espacios de opinión en donde uno quiere, digamos, nutrirse de valga la redundancia, de las opiniones, de los criterios, de los cuestionamientos que hacen los panelistas, pero cuando terminan hablando siempre del correísmo, de Correa, de los 10 años, de la década robada, y no es que, o sea, caes en lo mismo, y o sea, es una lógica bastante perversa, ¿no? De pensar que el Ecuador empieza y termina ahí, y que no hay un país más allá de la imagen de Correa. Caso distinto es lo que ocurre en Uruguay también, ¿no? Donde ahora el Frente Amplio, y mira tú, de alguna forma también se va renovando, se va planteando otros nombres, otras figuras que ya no sean... Mujica y Tabaré Vázquez. Exactamente. Y llega, como nos recuerda el Andrés Reliche, también llega a la segunda vuelta electoral en estas elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, digamos, eso como un sabor agridulce que te deja es el hecho de que sigues viendo que en algunos países todavía la política sigue girando en torno a los caudillos, ¿no? A los caciques. Lo de Argentina, ¿puede tener algún efecto en la región? En la región. Yo creo que, a ver, es muy prematuro decirlo, porque cada elección es distinta, cada país es distinto, porque es muy prematuro decirlo. A mí me parece que el caso de Argentina hay que valorarlo, hay que empezar el análisis de lo que ha pasado en Argentina con base en los aciertos y errores del gobierno de Mauricio Macri. O sea, está claro que el pueblo argentino no está contento, que el pueblo argentino le ha dado la espalda a un presidente que llegó con una propuesta distinta, que el pueblo argentino, digamos, le ha pasado factura a un gobierno que, por ejemplo, tomó medidas económicas muy duras para ese país. Un gobierno que además se acercó al Fondo Monetario Internacional y aplicó una serie de recetas de este organismo. Un gobierno que durante prácticamente los casi 4 años de administración se ha pasado repitiendo el mismo discurso. Muy parecido acá, ¿no? Sí, muy parecido a lo que quizás el sistema y el formato y la forma de gobernar de Macri es idéntica. Creo que ahí hay la mano de un asesor ecuatoriano que todo el mundo lo conoce. Y además, hay un momento en el cual, señores, los gobernantes, los presidentes, los mandatarios deben dejar de mirar el retrovisor y comenzar a asumir las consecuencias de sus decisiones. El problema es cuando todo el tiempo se pasan mirando en el retrovisor. Ese es el problema. O sea, aquí yo leo un poco de gente sorprendida porque resulta, y casi tratando a los votantes argentinos como si fueran unos semovientes. De verdad. O sea, términos absolutamente peyorativos de gente que ni siquiera conoce quién es Alberto Fernández. Yo ayer en el Twitter les decía a algunos, hasta les mandé el enlace de Wikipedia, lo más fácil, de Wikipedia. Vayan a Wikipedia y vean quién es Alberto Fernández, porque ni siquiera lo conocen. Alguien, inclusive ayer me dijo, que no creer, ¿no? Que basta con que Fernández haya sido candidato a la presidencia conjuntamente con el kirchnerismo para asociarlo con la corrupción. O sea, tenemos unos criterios tan básicos, pero tan básicos para leer la política, para leer las coyunturas. Hablamos desde el sesgo, hablamos desde el prejuicio. Ni siquiera se dan el trabajo de coger, abrir el computador, googlear, averiguar de qué se trata, cómo está la economía en Argentina, cuáles son las decisiones polémicas que tomó Macri. Macri estaba supuestamente enderezando el país desde la visión de Cambiemos, que es su organización política, y de pronto el país se hundió. Vamos analizando aquello. ¿Por qué el votante argentino le vuelve a dar el respaldo al peronismo, representado en este caso en Alberto Fernández? ¿Por qué? O sea, hagamos una valoración en frío de las razones por las cuales Argentina le dio la espalda a un gobierno de derecha, que además no ha sido el único desde el retorno de Argentina a la democracia en 1983. O sea,
Pero de verdad nos quedamos en la periferia y no hay una ampliación de las visiones en torno a ese tema. Y el contertulio decía, bueno, ¿será que esto podría ser un síntoma de lo que puede pasar en la región? Yo no lo sé. Digamos que hubo una experiencia en la cual esta región, Latinoamérica, digamos, fue una corriente, ¿no? Que empezó con Chávez en Venezuela y de pronto se fue expandiendo. La tuvimos a Bachelet en Chile, lo tuvimos a Lula da Silva y luego a Dilma Rousseff en Brasil. Tenemos 15 años del gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez, José Mujica y otra vez Tabaré Vázquez y al propio Frente Amplio hoy ganando la primera vuelta, pero no logrando en primera vuelta el porcentaje para hacerse nuevamente de la presidencia. Habrá pues una disputa en segunda vuelta con un candidato del centro hacia la derecha, lo que ha pasado en Bolivia, por ejemplo, lo que pasó justamente en la República Argentina con el gobierno de Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández. O sea, sí, uno puede hacer un análisis de la corriente, lo que pasó aquí en el Ecuador, por ejemplo. Y en esa corriente yo sí separo, por ejemplo, a Colombia, a Perú y a Paraguay. Yo sí separo porque las lógicas políticas en estos tres países de la región son totalmente distintas. Más allá de que, por ejemplo, luego de la victoria de Santos, que se convirtió en el relevo de Uribe, digamos que Santos no siguió la misma postura radical de Álvaro Uribe, ¿no? Más allá de que Santos es un político vinculado a la derecha, pero estuvo muy cerca de los gobiernos de esta línea denominada progresista en la región, ¿no? Claro, se acercó más a líderes políticos como el mismo Antanas Mockus, como Antonio Navarro Wolf, y a otros políticos más jóvenes, ¿no? que estaban más hacia el centro. Pero yo creo que, a ver, en el caso de Ecuador, sobre todo, no sé si lo ocurrido en la Argentina pueda tener algún tipo de influencia, porque acá todavía, digamos, está un poco lejos del el proceso electoral, aunque en política los tiempos son súper cortos, pero digamos que hasta 2021 el tema argentino y ese fenómeno que se puede estar generando ahora mismo puede tender a enfriarse. Más allá de eso, en Ecuador no veo yo todavía una posibilidad de que las izquierdas puedan unirse. La derecha ya tiene dos candidatos, que son Nebot y Lasso, pero las izquierdas no les veo yo todavía en un proceso de recomposición y de unidad. Más allá, digamos, de que es una posibilidad el que la Revolución Ciudadana, a través del movimiento Fuerza de Compromiso Social, te pueda proponer un candidato. Pero digo, un candidato del correísmo puede sumar el respaldo de otras izquierdas que durante los últimos años de su gobierno no estaban respaldándolos y que más bien en 2017 terminaron votando por Lasso. Además, ¿qué tan fuertes son esas izquierdas? El MPD, por ejemplo, la Unidad Popular. O sea, que han tenido siempre votaciones bastante tangenciales. Entonces, digamos, no veo yo así como muy fuerte una unidad de las izquierdas en Ecuador en este momento. Yo sí te planteo también la discusión de el correísmo termina siendo una tendencia de izquierda o de centroizquierda. Puede ser, ¿no? Puede ser, más allá de que durante el gobierno de Correa, los empresarios que tanto se han quejado de Correa, obtuvieron utilidades y ganancias muy importantes, ¿no? Esa es una contradicción súper fuerte que yo encuentro en el discurso entre lo que se hace y lo que se dice. Los banqueros tuvieron unas ganancias increíbles, el sector de la construcción a través de los préstamos hipotecarios del BIES de igual manera tuvieron un boom muy importante, pero sin embargo denostaban la política económica de Correa. O sea, yo sí encuentro ahí una contradicción muy fuerte del sector empresarial que, además, con la inversión pública que hubo durante el gobierno de Correa, dime quiénes finalmente se terminaban beneficiando de esa dinámica económica. Claro. ¿Quiénes? O sea, aparte de que el país tenía carreteras, hospitales, escuelas, etcétera, pues, pero quienes construían eso eran los empresarios privados. Los sectores productivos. Yo sí encuentro ahí una contradicción súper fuerte entre lo que dicen y lo que hacían durante el gobierno de Correa, porque finalmente eran beneficiados de un gobierno que generó muchísima inversión en lo público, y esa inversión la trabajaba el sector privado, ¿no? Porque no es que las empresas públicas construían absolutamente todo,
O sea, había intervenciones de instituciones públicas, como por ejemplo el puente de los Caras de Manabí, que lo levantaron el cuerpo de ingenieros del ejército. Pero el resto de proyectos, de obras, había una importante presencia del sector privado. Entonces yo ahí no encuentro, digamos, una coherencia en el discurso, ¿no? Porque han querido mostrarle a Correa como que si fuese un comunista, pero aquí a nadie se le incautó la mitad de la casa. ¿No? Claro, yo me acuerdo una vez... Las vaquitas, ¿te acuerdas cuando se dice claro, que si tienes dos pues vaquitas del Estado se va a llevar una vaquita que no sé qué? Oye, y ya mismo lo tenemos Alberto Acosta acá, que fue presidente de la Constituyente, cuando justamente estaban construyendo la Constitución, acá se decía un montón de cosas, ¿no? Yo recuerdo, porque digo, fui testigo de varios de los debates en Montecristi. Había gente que pensaba, justamente en la Constituyente de Montecristi, que el modelo iba a ser no socialista, sino comunista, y que resulta que si tú tienes una casa, y en la casa tienes 3 dormitorios, pero solo utilizas 2, vas a tener que dar 1, ¿ya? Vas a tener que entregar 1 para acoger a alguna persona. O sea, ese tipo de cosas tan reduccionistas se dieron en el debate constituyente de Montecristi. O sea, esas visiones que lamentablemente hoy persisten. Y hoy persisten porque lamentablemente se habla y se escribe desde el prejuicio. Desde el prejuicio. Ahora, hablamos de lo que pasa en Argentina. Voy a hacer una precisión, una ampliación sobre el tema de la composición del legislativo. Y cito la nota de diario El Clarín. Por cierto, hay una cosa, ¿no? Ayer, hago una digresión. Ayer estaba viendo la transmisión en vivo de TN, que es Telenoticias. No apareció la nata, ¿no? No apareció. No apareció ni en el 13 ni en Todo Noticias apareció la nata. No apareció en Todo Noticias. Oye, eso vale la pena recordar. La nata en uno de sus monólogos en Periodismo para Todos, que es el programa dominical que tiene en Canal 13. La trató de vieja. Le dijo que era una vieja enferma a Cristina Fernández. Que era una vieja enferma que se estaba quedando sola y que la historia la tratará como la mierda que es. Así utilizó. Así dijo. Así dijo. Ayer la nata no apareció y la vieja enferma estaba en las tarimas festejando su triunfo como vicepresidenta de la República. Oye, me vas a disculpar, tú sabes qué es lo que yo pienso sobre eso. O sea, yo no creo que la criticidad de un periodista tiene que ir de la mano con el insulto. O sea, yo en eso soy absolutamente radical. Aquí hay también gente que, por ejemplo, insulta a quien cree que debe criticar. Yo no sé por qué tienen que insultar. O sea, tú puedes criticar sin necesidad de ser un patán. Y al tratar así, yo no había visto ese video de la nata, que es un video de hace años, creo que de 2015. Cuando ganó Macri. Macri ganó las elecciones. O sea, y de verdad, se comen las palabras. Digo, si a Cristina Fernández va a los tribunales y se confirma que ella es la autora intelectual o material de actos de corrupción, señores, insisto, para eso están las cortes y que las cortes decidan, pero no los periodistas. Es que esas declaraciones de la nata, o ese editorial de la nata, tienes que contextualizarlo. Claro. Yo creo que la nata se atreve a mandar ese adobe tan fuerte porque él creía que con la llegada de Macri al poder estaba garantizada la impunidad para los periodistas que hoy están, me imagino yo, muchos de ellos, como por ejemplo Wiñoski o el mismo La Nata, con terror de que les lluevan juicios por todas las difamaciones que hicieron. Pero ellos se arriesgan a lanzar esos adobes porque pensaban que con Macri estaba garantizada la impunidad para decir lo que se les venga en gana, y porque además pensaban que estaba garantizado el no retorno de Cristina Fernández al poder. Que es algo que yo creo que acá también lo conversaron. Creo que es algo que acá también lo conversaron. Y por eso creo que el proceso ecuatoriano y el argentino se parece muchísimo por la presencia de una persona. Sí, de acuerdo. Por la presencia de una persona. Oye, entonces yo creo que la nata se arriesga a lanzar el adobe porque él creía que con Macri el kirchnerismo, el peronismo no iba a volver nunca más al poder. Acá nos escribe el oyente Luis Enrique Vallejo y me dice, no lo sabía, que la nata está mal de salud, dice, y hace un mes más o menos dejó el programa de televisión y la radio.
Este dato no lo sabía, digamos, de ser así, uno podría entender. Ahí le hicieron la un ausencia. trasplante hace poco. Ah, mira Creo tú. que fue un trasplante, no Mira sé tú. si de riñón o de hígado. Mira tú, entonces, claro, a propósito de eso. Pero bueno, yo hacía la digresión porque ayer estaba viendo Todo Noticias, la transmisión, y resulta que estaba el periodista asignado, no sé cómo se llama, en la cobertura en vivo en el sitio donde iba a darse el festejo del el Frente para Todos, que es esta confluencia política que auspició las candidaturas de los Fernández. Y claro, el periodista abordó a la gente, a un par de señoras ahí, y las dos señoras muy críticas con el gobierno del presidente Macri. Y el periodista no le quitó el micrófono a las señoras que estaban hablando. Dijo, ¿por qué hago esta digresión? Porque, a ver, y esto ya lo comentamos hace pocos días, yo sí lamento lo que les ha pasado a algunos de los colegas que lamentablemente han sido denostados, estigmatizados, porque resulta que en algunas transmisiones en vivo hablaban y alguien empezaba a decir alguna cosa que no querían y les quitaban el micrófono. Es complicado el tema, es complicado porque sí me pongo yo en los zapatos de los colegas. Y seguramente yo asocio con las disposiciones que habrán recibido de sus medios o lo que sea, pero digamos, ayer no le quitaron el micrófono a las señoras que estaban criticando al gobierno del presidente Macri. Y en Chile tampoco. En Chile tampoco. En Chile tampoco. Mira Y en tú. Chile estaba de cobertura CNN Chile, Sí, CNN sí, en sí. español, Rusia Today, BBC. Sí, sí, sí. Y los propios medios chilenos. Lo de Televisión Nacional de Chile ha sido muy importante. Muy, muy creo interesante, yo, siendo medio público, ¿ah? como un paradigma de lo que debe ser un medio, público, siendo un medio público, que se entienda que es un medio público. Claro. Medio público no es un medio gubernamental, así no es, ese no es el concepto del medio público. Bueno, decía que diario el Clarín publica elecciones 2019 sobre el nuevo Congreso, el Senado está en manos de los K y Cambiemos, que es la fuerza de Mauricio Macri, será la primera fuerza en diputados. En la Cámara Alta el peronismo unido tendrá quórum propio, la futura oposición contará con 119 diputados. En la nota dice sorpresa inesperada para el oficialismo, pero también para el peronismo en el Congreso. En diputados la bancada más numerosa la tendrá Juntos por el Cambio, que a partir de diciembre sumará 119 legisladores, según las proyecciones que se hacían la noche de este domingo con base al escrutinio provisorio. El segundo interbloque en tamaño será el del Frente para Todos, que agrupará a los kirchneristas con los justicialistas y que sumarían 108 integrantes propios, aunque con sus aliados podría arrimarse a los 120. Es, digamos, la configuración de la legislatura argentina con los resultados del día de ayer. La posesión de el nuevo gobernante de la República Argentina, del nuevo, como decimos acá, inquilino, en este caso de la Casa Rosada, será en diciembre. Así que estamos expectantes de lo que pase. Hoy también Argentina amanece con novedades en el tema económico. Bueno, inquilino en realidad de la residencia de Olivos. De la residencia de Olivos, claro. Olivos es donde residen, ¿no? Esa es la residencia privada de los presidentes de Argentina que gobiernan en Casa Rosada. Y Asdad sí tienes que vivir ahí, ¿no? Tienen que vivir en Olivos, claro. Claro, ahí no, es te que puedes salir de yo ahí. no prefiero quedarme en mi no. departamento en Puerto Madero, no. Tienes que Tiene que ir vivir a en Olivos. Olivos. Endurecen el cepo al dólar, solo se podrá comprar $200 por mes, también es el titular a nivel económico del Clarín. Será a partir de hoy, así lo decidió el Banco Central en una reunión de un comité de crisis. Las medidas anunciadas son transitorias hasta diciembre del 2019. Entiendo que esto es para controlar la especulación y el tipo de cambio, por los temores de la reacción de los mercados financieros internacionales respecto de la incertidumbre que se podría abrir con el inminente gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner en ese país. Lo de Uruguay, que ya lo comentamos, lo de Uruguay evidentemente está, digamos, en suspenso. Hay una victoria en primera vuelta del oficialismo, del Frente Amplio, pero habrá un balotaje o segunda vuelta que será el 24 de noviembre y hay posibilidades reales de que el Frente Amplio, luego de 15 años de gobierno, pueda perder las elecciones. Hay posibilidades reales justamente porque en torno a la figura de Luis Lacalle aparentemente se van a aglutinar todas aquellas tendencias o fuerzas que son contradictoras con el gobierno del Frente Amplio, eso que pasa en Uruguay. Y claro, lo de Colombia también que hay que leerlo, ya hablamos de la primera mujer alcaldesa, que además ella pertenece a la comunidad LGBTI, y la derrota del uribismo en algunos enclaves importantes del vecino país, tal vez la derrota más dura para Álvaro Uribe tiene que ver con lo que ha ocurrido en su propio departamento. Oye, y ahora te Antioquia. pregunto, así como, a ver, y lo de Ecuador también digo que es diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, en Colombia, lo que ocurrió en Argentina con Macri, porque acá gana Moreno con un proyecto de gobierno que finalmente lo tira
por la borda Claro, y está gobernando adopta, con otro proyecto. y adopta el proyecto de gobierno del que fuera el candidato perdedor, ¿no? Prácticamente. Empezando por la consulta popular para echar abajo las enmiendas y tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. Pero podemos ahora mismo, así como cuando ganó Duque en Colombia, cuando ganó Bolsonaro en Brasil, cuando ganó Macri en la Argentina, empezaron los grandes analistas y los estudiosos a hablar del fracaso del socialismo del siglo XXI y de la crisis de las izquierdas. Podemos ahora hablar de la crisis de las derechas y del fracaso del sistema capitalista neoliberal, porque las protestas en Chile ocurren porque la gente está harta de un sistema que es excluyente, ¿no? Y yo siempre voy a poner de ejemplo, aquí cuando denostaron al movimiento indígena diciendo que representan solo al 7% de la población, los economistas que toman las decisiones en el frente económico, ¿a cuántos representan? ¿A quién representan? ¿Ah? Las élites, ¿a quién representan? ¿De cuánto es el porcentaje de los que concentran los medios de producción en un país como el Ecuador? ¿El 1%? Claro. ¿Llegan al 1%? No sé, porque acá sí denostaron a los indígenas que representan solo el 7%. Bueno, hay una encuesta que está circulando que habla de que más del 68% de la población respaldó la movilización indígena. Entonces, no es que representan solo al 7%. Aquí el otro día un invitado nos dijo que hasta en Galápagos hubo movilización y protestas. Entonces, no es que fue solo un 7% de la población que estaba inconforme con las medidas que adoptó el gobierno de Moreno. Entonces yo te pregunto ahora, ¿se puede hablar de la crisis del neoliberalismo y del capitalismo y de los sistemas de estos que han tratado de imponer gobiernos de derecha? O sea, si no es un fracaso lo de Macri, que siendo presidente en funciones pierde una reelección, ¿cómo más se le puede llamar? Desde luego, desde luego. Yo creo que esta pregunta le vamos a hacer a nuestro invitado Alberto Acosta Espinosa, que en minutos estará con nosotros. Rápidamente, gracias de interacción de los oyentes, un último mensaje que doy lectura, que nos envía Edison Mayorga, nos dice: buen día contertulios, aquí debemos pensar en muchas cosas, entre ellas, vale la pena seguir pensando y poniendo la ideología como primer tema de discusión. Hablar de que la tendencia ahora es de izquierda a la derecha es realmente insostenible. La gente que votó nuevamente por el kirchnerismo es la misma que hace 4 años votó por Macri, pero lo más triste es que es la misma gente que se indigna más porque Messi no es Maradona que por la corrupción del gobierno de turno. Acá no pasa tan lejos de la realidad. En Guayaquil la misma gente que votaba por Correa votaba por Nebot. Eso le he dicho un montón de veces, y me consta. Pero de la misma forma le indignaba más los resultados de combate que la falta de atención del gobierno central y municipal en las periferias de la ciudad. Qué buen comentario, ¿eh? ¿Será que es adecuado seguir manejando la discusión desde las ideologías? La gente vota con otras lógicas. Muy interesante este aporte de Edison para el debate público. Pausa, 7 de la mañana con 1 minuto. Al retornar estaremos ya con la primera entrevista de la mañana.